Buen día. El día de hoy, junto con mi compañero Miguel Ángel León y Universidad San Quintana Burgos, expondremos los métodos y tipos de estadística descriptiva que se encuentran actualmente. Eh, Inducimos que hay varios tipos de estadísticas, los cuales nos basamos en la centralización, que son unas estadísticas que aportan cierta puntualidad y cierto margen a unos valores centrales o medios, dando así una buena distribución de valores y frecuencias por este punto. También contamos con estadísticas de medidas de dispersión, las cuales nos permiten y nos dan soluciones e ideas sobre la población o variedades estadísticas, como por ejemplo, aquí podemos decir la cantidad de hombres que hay en un colegio. Puede ser hay 30 hombres, mujeres 15. Entonces, esta es la que nos indica la dispersión. En ENDE seguimos con las medidas de localización también. Estas son de manera práctica y se determinan unos valores importantísimos, que es la suma y la categorización de la población y las variables. En este caso, como lo decíamos anteriormente, en el salón contamos con 30 caballeros y con 15 damas. Lo que hace esta estadística de localización es la suma. Entonces, 30 y 15 nos darían para un total de 45 estudiantes, lo que nos trata de esta medida de localización. Seguido de ello, encontramos medidas simétricas. Esta nos indica la interpretación, los análisis y una buena distribución de los comportamientos en la parte superior e inferior de cada valor, dándonos así unos valores centrales al momento de realizar tablas o variables estadísticas. Eh, También podemos, como observar, aquí ya encontramos la frecuencia absoluta. Esta nos identifica y nos da a entender el número de veces que se repite un resultado en una tabla. Ejemplo, en una tabla encontramos ciertos valores agrupados como 1, 2, 3, pero entonces en ella se repite más el valor 1. Entonces, lo que esta nos quiere decir es que este valor que se está repitiendo, que se repite el 1 varias veces, es la absoluta. Eh, por otro lado, encontramos la frecuencia relativa porcentual. Esta es la que nos repite, pero el número ya no es el número de veces de los productos, sino su resultado como tal. Entonces tuvo 3, 4 resultados similares por ese lado. Encontramos la frecuencia acumulada. En esta tomamos la frecuencia, bueno, hacemos la sumatoria de dos frecuencias, que sería absoluta y relativa. Aquí tenemos un indicador que es el que nos indica si es menor o mayor sus valores. Y con estos fines podemos calcular frecuencias y podemos realizar tablas de distintas medidas. Y así dándole como tal una observación más puntual a la objetivación de cada documento. Seguido de ello, mi compañero nos va a acompañar con la frecuencia acumulada. Sí, muy buenas tardes. Me llamo Miguel Ángel. La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa acumulada de determinación de los valores descriptivos y el suma de frecuencias relativas y análisis de las muestras. Quiere identificar que, por decir el ejemplo que estaba dando mi compañero de los alumnos que tenía dentro del colegio, una escuela, esta nos da el análisis total de la cantidad de alumnos que puedan haber en el momento y también el análisis de cuántos chicos y cuántas damas hay dentro de la institución. La distribución de frecuencia agrupada, la identificación de las tablas de datos agrupados, los cuales comprenden las variables en las cuales que se toman un número grande de valores y variables continuas en esta congregamos los valores interactivos que poseen amplitud y cuales se denominan como clases. Quiere decir que en las tablas de frecuencia, en valores absolutos, nos indica cómo sacar o cómo repetir la estadística
dentro de una institución, sacando eh, las variables de la cantidad de los alumnos que pueden haber. Em, seguimos con seguimos con la ¿Para qué sirven los gráficos? Los gráficos nos hacen identificar los tipos de gráficos que pueden haber. Son las columnas, quiere decir que nos da el valor, el crecimiento que hay de Sí, un año a otro año. Quiere decir que por decir el primer gráfico pues, que tenemos, quiere decir que en el de nuestra institución tenemos un alto nivel de estudiantes en el primer año. A mitad de año tenemos una disminución de estudiantes que se retiraron por motivos personales, y en el segundo, más de la mitad, ya terminando el año, tenemos una estadística que se sostuvo en un promedio de estudiantes menos de la mitad, pero por un promedio eh, consecutivo dentro de esta área. Los gráficos lineales nos da el porcentaje que va subiendo las notas o el porcentaje que va subiendo la institución. En este podemos encontrar el gráfico lineal, quiere decir que pueden comenzar desde 0, que es el valor menor, y puede subir hasta el número 10, quiere decir que en una escala de 1 a 5, de 5 a 4, de 6 a 8. En la siguiente gráfico encontramos los gráficos circulares, quiere decir que nos evalúan como institución, ¿no? Los evalúan directamente cómo va a ser el rendimiento de los estudiantes dentro de esta área. ¿Por qué son los motivos que se retiraron? ¿Por qué se identificaron fallas? ¿Y cuáles fueron las fallas dentro de esta área que afectaron al promedio de la institución? En ok. la estadística nos indican estos gráficos. Igualmente, encontramos también el último gráfico, que es el gráfico de desnivel o pirámide o circular. Este nos quiere identificar que es un promedio que vamos subiendo o vamos disminuyendo. Podemos subir hasta 6.8 y podemos caer en 1.4. En este gráfico de cilindro quiere identificar que nos redondea totalmente toda la agrupación de dentro de la institución o dentro de la temática, y nos enseña tener una agrupación de datos acumulados o acopilados, identificando todos los factores relativos dentro de la institución. Eh, ya por lo último, la hipótesis de la estadística es una hipótesis que nos ayuda a identificar y verificar cuáles son los métodos que se pueden ampliar dentro de este tema. Quiere decir que dentro de la estadística nos enseña a tener una contabilidad relativa, identificando factores de riesgos preventivos y logativos, en el cual nos ayuda a tomar decisiones, identificar las áreas que están menos afectadas y las que pueden tener promedios de afectación, como el error absoluto y error locativo. Eh, Igualmente tenemos los objetivos generales. En ellos podemos analizar a los diferentes tipos de datos conjuntos como representación gráficas, en los cuales nos brinda indicadores para detectar disponibilidad de hallazgos y procesos productivos, analizando la identificación de estas áreas. Igualmente, aquí tenemos los objetivos específicos que nos ayuda la estadística, en los cuales podemos implementar en una cantidad de datos de gran magnitud, analizando y objetivar las maneras prácticas de una serie de gráficos que nos ayuda a identificar, por decir, ejemplo, tenemos las tablas de frecuencia en las cuales nos ayuda a analizar y a controlar una población de estudiantes, tomando la edad menor a la mayor, identificando que la sexualidad